Buenas noches. Es la imagen de la vergüenza. Un líder político cruzando las puertas de una prisión para negociar el apoyo a un proyecto presupuestario. Pablo Iglesias ha mantenido un encuentro en Lledoners con Oriol Junqueras para instarle a que respalde las cuentas que ha pactado con el gobierno de Pedro Sánchez. Y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos sobre todo. Y creo que para eso esta reunión ha sido muy importante. Pero ahora al gobierno le toca moverse para hacer el trabajo que como gobierno le corresponde. Por mi parte, solo decir que estoy muy satisfecho con esta reunión. Cordialidad y sin los presupuestos encima de la mesa. Solo hablarán en el separatismo de los presupuestos después de ver gestos, pero eso para ellos se traduce en un único movimiento: instar a la Fiscalía a pedir la absolución de los líderes independentistas responsables del 1 de octubre ante el Supremo. Que la cuarta potencia del mundo proyecte sus presupuestos en un vis a vis en la cárcel con golpistas que quieren romper España es una anormalidad, un hecho deleznable que pretenden disfrazar de naturalidad. Hay quien dice que un ocupa y un títere llevan a nuestro país los peores presagios posibles. Los españoles no se merecen este desprecio. Más noticias en nuestro sumario. El toque de atención de la Comisión Europea llega a España. Bruselas envía una carta de alerta por el proyecto presupuestario de Pedro Sánchez. En el separatismo siguen sin mostrar apoyo. Ellos prefieren hablar de política. Yo creo que hoy se tendrá que hablar más de política con un sentido amplio, con visión de Estado, más que de procedimientos concretos como los presupuestos. Pedro Sánchez coloca a Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Estado. Se ha aprobado esta misma mañana en el Consejo de Ministros. Fue el propio Sánchez el que llamó personalmente a la exvicepresidenta para ofrecérselo. Propuesta a la que Santamaría respondió que sí, a pesar de que hace unos meses decía que abandonaría la vida política. El Gobierno intenta sortear la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, haciendo llegar una circular a las direcciones de Policía Nacional y Guardia Civil. Sánchez blinda a Podemos, nacionalistas e independentistas el sacrificio de algunas disposiciones que consideraron siempre como molestas, cacheos o aquellas que protegían a los agentes contra la resistencia, desobediencia o faltas de respeto. Jusapol presenta una denuncia contra Quim Torra por incitar a la violencia contra los agentes de la policía que se manifestaron en Barcelona. El sindicato inicia medidas legales, como decimos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Miquel Puig, y también contra el director general de la Administración de Seguridad. En unos minutos hablamos con el portavoz de Jusapol. Efectos de la gota fría, alerta máxima en el Mediterráneo por fuertes lluvias y tormentas. Lo que hemos visto desde ayer por la noche han sido cortes, evacuación de centenares de personas, ríos desbordados y riadas en las calles. Las precipitaciones no cesan, sobre todo en Castellón, Tarragona y Teruel, aunque en estas dos primeras el nivel de alerta ha bajado del rojo al naranja. Cada año, el 19 de octubre, se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, fecha a modo de recordatorio del compromiso y la lucha contra esta enfermedad. Es el tumor más frecuente en las mujeres de Occidente. Cada año se diagnostican 27.000 casos, uno cada 20 minutos, aunque la tasa de curación se cifra en un 80%. El toque de atención de la Comisión Europea llega a España. Bruselas envía a España una carta de alerta por el proyecto presupuestario de Pedro Sánchez, aunque eso sí, fuentes del Gobierno detallan que en ese documento no se produce ni advertencia ni alerta de ningún tipo, sino que se solicita más información y aclaraciones de este plan de cuentas para el próximo año 2019. Esta carta no supone en absoluto que Bruselas vaya a rechazar estos presupuestos, sino que tiene dudas sobre algunos de los elementos que contiene y requiere información adicional. Una vez recogidos estos datos, la Comisión Europea establecerá más adelante
su posición definitiva. Esta misiva se produce justo al detectar un incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Y en materia de presupuestos, ya saben que los separatistas siguen mostrándose reticentes a apoyarlos. En el bando de estos políticos catalanes señalan que confían en que haya diálogo y se produzca la liberación de los golpistas encarcelados. En concreto, los republicanos creen que de lo que se debe hablar es de política y no de presupuestos. Todos a trabajar para solucionarlo. Nosotros creemos que es posible que es posible continuar el diálogo y entablar una mesa de negociación política. Creo que al final todo el mundo sabe que la cuestión catalana, la cuestión que enfrenta o que polariza pues una parte de la sociedad catalana mayoritaria con las instituciones del Estado, no se resolverá por la vía penal. Esto se tiene que resolver de forma dialogada, en una negociación. Yo creo que hoy se tendrá que hablar más de política con un sentido amplio, con visión de Estado, más que de procedimientos concretos como los presupuestos. Ayer Pedro Sánchez negaba que Pablo Iglesias estuviera haciendo el trabajo sucio al gobierno al buscar el respaldo de las fuerzas separatistas. Decía el presidente que el trabajo del Ejecutivo lo hace el propio Ejecutivo. Hoy Pablo Iglesias ha copiado el discurso del líder del gobierno y parece que no le ha sentado muy bien las declaraciones del socialista. Toda la razón. En nombre del gobierno negocia el gobierno. En nombre de Podemos negocia Podemos. En nombre de Esquerra Republicana negocia Esquerra Republicana y en nombre de la Generalitat de Cataluña negociará el señor Torra. Y todos somos actores políticos que hacemos política y tenemos agenda propia. Ha dicho la verdad. En el socialismo continúan lanzando dardos envenenados al Partido Popular. El último de ellos ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este ha aprovechado la polvareda mediática por las declaraciones de Tejerina del deterioro de la educación andaluza. Escuchen cómo habla de que el PP está pasando por un momento más que crítico. Que cuando la gente es sensata, yo a ella la tengo por sensata, pierde también la referencia, es porque realmente el PP está viviendo un momento, yo creo, bastante crítico, ¿no? Donde los exabruptos, las salidas de tono se están volviendo la moneda de uso común, es porque están absolutamente descolocados, están pensando que el mundo ha sido injusto con ellos y reaccionando de una manera que yo creo que no los conduce hacia ninguna parte, ¿no? Yo entiendo que estén nerviosos y preocupados con la fuga de votos que se está produciendo en la derecha española, pero en fin, que ellos se definen solos con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Pero, sin embargo, los datos, informes y estudios demuestran que la Popular no mentía. El informe PISA, la evaluación internacional más conocida del mundo, lo ha medido por primera vez entre los estudiantes de 15 años que realizan sus pruebas. España, con 496 puntos, roza la media de los países analizados, como ya le ocurre con las materias clásicas de este examen global. Las dos comunidades en las que los alumnos se desenvuelven mejor en este ámbito son Madrid y Castilla y León, las que peor, Andalucía y Extremadura. En todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, las chicas tienen más habilidades para colaborar que los chicos. Andalucía suspende en todos los indicadores de educación a excepción de infantil. Lo más preocupante, la alta tasa de abandono escolar en España. España continúa la cola en materia de abandono escolar y la Unión Europea vuelve a dejarnos en un más que preocupante lugar. Nuestro país tiene por delante un desafío importante para eliminar las desigualdades entre comunidades autónomas. Aún persiste el problema de las repeticiones excesivas de curso y además sigue estando lejos del aprobado en la reducción del abandono escolar. Sobre el gasto educativo en España, la cifra descendió ligeramente hasta el 4% del PIB en 2016. Se trata de uno de los niveles más bajos de la Unión Europea y está muy lejos de la media comunitaria. De hecho, la inversión educativa todavía no ha recuperado el nivel precrisis que alcanzamos en el año 2009. En paralelo, el gasto en educación a cargo de las familias ha aumentado un 34% entre 2009 y 2015. Otro de los importantes desafíos a los que se enfrenta España en materia de educación tiene que ver con el abandono escolar. Precisamente, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, solo por detrás de Malta. Aunque si bien es cierto, las cifras han bajado progresivamente desde el año 2013 hasta ahora. De hecho, si la tendencia continúa, se alcanzará el objetivo nacional del 15% en el año 2020. Los avances han sido especialmente importantes en La Rioja y las Islas Canarias. En contraste,
En Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, la tasa de abandono escolar sigue por encima del 20%. En Cantabria y el País Vasco, sin embargo, no llegan al 10%. Pero, ¿por qué estas diferencias entre las distintas comunidades? El nivel educativo de los padres, el estatus socioeconómico de los estudiantes o el historial migratorio son los principales factores que influyen a la hora de explicarnos por qué nos encontramos con estas cifras. Sobre las repeticiones de curso en edad escolar, desde la Unión Europea alertan que la tasa en España es muy alta y no mejora. Vean, el 12,3% de los estudiantes repiten el primer curso de secundaria, el 10,7% el segundo curso, el 11% repite el tercer curso y el 9,5% de los alumnos repite el cuarto curso de secundaria. Ya lo ven, con estos datos es más que evidente que la lucha contra el abandono escolar en España suma otro suspenso. Lo están viendo, la imagen de la vergüenza. Hace poco más de hora y media, Pablo Iglesias terminaba la reunión con Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners. Cordialidad y sin los presupuestos encima de la mesa es lo que nos han trasladado diferentes fuentes que apuntan a que el separatista solo está dispuesto a hablar de apoyos cuando ve algún gesto político del gobierno. Según ha comentado, a las puertas de Lledoners, a la formación republicana le gustaría un gesto como instar a la Fiscalía a pedir la absolución de los líderes independentistas responsables del 1 de octubre ante el Supremo. Y nosotros sabemos todos los detalles de ese encuentro, una reunión que se ha producido, como saben, en la prisión de Lledoners. Iglesias visita por primera vez a Oriol Junqueras en la cárcel y, a pesar de que ha reclamado gestos políticos a los golpistas presos, Junqueras ha querido hablar de política en un sentido amplio. Aunque a estas horas están en el no, los interlocutores van a ser Aragonés y el grupo parlamentario de Esquerra. Un encuentro en una sala sin cristal de 9 metros y con una mesa con 6 sillas alrededor, sillas ocupadas por Sergi Sabrià, Oriol Junqueras y Joan Tardà de Esquerra, y de los comuns, además de Pablo Iglesias, Jaume Asens y Lucía Martín. Y hablando de Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat aseguraba desde el banquillo de los acusados que él era creyente y que por eso no compartía la violencia. Es una incoherencia más del separatista. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Dice Josep Borrell que Oriol Junqueras es parecido al cura de su pueblo. Dice que tiene la misma arquitectura física y mental. Y lo cierto es que Junqueras, que acaba de reunirse con Pablo Iglesias, como acaban de ver, le encanta decir que él es católico. No pierde oportunidad de decir que es católico. No es algo que esconda precisamente. Sobre todo desde su encarcelamiento y las acusaciones de haber urdido una trama violenta para lograr la secesión. Sobre todo, digo, a través de esto, Junqueras ha venido apelando a su condición de pacifista. Es pacifista, dice, porque es católico. Y como es católico, es pacifista. Y como católico no puede formar parte, dice, del complot contra el Estado. Es su razonamiento. Acaba de publicar el bueno de Junqueras un texto con multitud de referencias a la Biblia. Un texto que ahora, más adelante, en este mismo informativo, analizaremos de manera pormenorizada. Un texto y unas creencias que no parecen propias, en realidad, de alguien que amenazó con frenar la economía catalana durante una semana como medida coercitiva. Y puesto que nosotros hemos demostrado que podemos poner 2 millones de personas en las carreteras de Cataluña, 2 millones, ¿alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Un texto, el de Junqueras, y unas creencias, las de Junqueras, que no parecen propias, desde luego, de alguien que dice pasarse por el culo, con perdón, las leyes. Nosaltres no volíem cap proposta estatutària. Nosaltres el que volíem era una Constitució. Ara la proposta estatutària ens la podem passar pel cul. Un texto y unas creencias, las de Junqueras, que no parecen propias de alguien que discrimina en función de criterios genéticos. Junqueras se felicitaba porque los catalanes, esto lo decía en un texto de hace ya algunos años, eran más próximos genéticamente a los franceses que al resto de españoles. Un texto, el de Junqueras, que luego, como digo, analizaremos, y unas creencias, las de Junqueras, que no parecen propias, desde luego, de alguien que, en fin, busca la secesión a la brava. Pese a todo y pese a todos. Señor Junqueras,
Juan Pablo II ya nos advirtió que la tragedia estaba inserta dentro de los nacionalismos. Señor Junqueras, cristianismo es universalidad, no localismo de campanario. Toda la razón. Gracias, Rafa. Ahora nos vemos en la lupa. Y el líder de Podemos ha atendido a las cámaras de los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de esa prisión. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Hoy he estado reunido con unos hombres que están presos por hacer política y que deberían estar en libertad, con todas las dificultades que eso implique. No es fácil para nadie estar en prisión y desde aquí toda mi solidaridad para sus familias. Tengo que decir que la reunión ha ido muy bien. Hemos hablado de aspectos políticos, de aspectos sociales, de aspectos económicos y el nivel de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es amplio. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora, como dijo Pedro Sánchez, al gobierno le toca negociar como gobierno y se tienen que mover. Nosotros nos hemos movido ya y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos sobre todo. Pero Esquerra y nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental. Hemos hablado de medidas económicas que compartimos y que están en los documentos que ustedes conocen. Tiempo de análisis. Hablamos ya con el analista político Asís Timmermans. Tenemos conexión en directo con él. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué opinión le merece que la cuarta potencia económica de la Unión Europea proyecte sus presupuestos en un vis a vis en la cárcel? Sí, bueno, es una consecuencia natural del hecho de que esta potencia económica ha aprobado, o sea, ha elegido un gobierno con la colaboración expresa no solo de proetarras y de extremistas de un grupo de extrema izquierda, sino que ha sido con la colaboración expresa de un partido político, mejor dicho, de dos partidos políticos que están apoyando un golpe de Estado, un reciente golpe de Estado, con lo cual que apoyen también o que haya que negociar con ellos unos presupuestos generales es una consecuencia directa y vergonzosa, desde luego. Dicen en el separatismo que quien tiene que negociar es el propio Pedro Sánchez. ¿Veremos a alguien del gobierno cruzando las puertas de la prisión de Lledoners? Bueno, por ahora no, aunque no me extrañaría que alguien del PSC volviera, bueno, ya alguien ha cruzado las puertas, pero en fin, alguien más relevante las cruzara. Lo que no se va a escenificar por parte del gobierno es la realidad, que es que ellos no solo han sido apoyados por RC y PDeCAT, ¿no?, por los partidos que apoyan al golpe de Estado, sino que están negociando cómo continuar con ellos. Eso no lo van a escenificar. Ahora, lo que sí están escenificando es ese blanqueamiento del auténtico líder de la rebelión, que es Junqueras, al que le quieren hacer ver como el sensato negociador frente a la figura del Napoleón de Waterloo, que es Puigdemont, ¿no? En el caso de que digan que sí a apoyar esas cuentas, ¿a cambio de qué? Bueno, pues a cambio en primer lugar, de seguir manteniendo una expectativa que satisfaga el hecho de que el gobierno que mejor les viene a los golpistas es el de Pedro Sánchez, y en segundo lugar, desde luego, por una presión mediática que en primer lugar retrase lo más posible, bueno, mediática y no solo mediática, que retrase lo más posible, en primer lugar, el propio juicio al golpe de Estado, ¿no?, a la rebelión, la sedición, etcétera, y en segundo lugar una presión que condicione lo más posible las propias condenas y que prepare el terreno para, si les es posible, para unos indultos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la jugada. Se quiere dejar impune el golpe de Estado y, en vez de hacer cumplir la ley, pactar un punto medio entre el golpe de Estado y el cumplimiento de la Constitución, lo cual es una barbaridad, porque es como poner un punto medio, como dijo un día Ayn Rand, entre veneno y comida. Pues quieren servirle a la gente comida con veneno. Están rompiendo lazos el Partido Socialista y Podemos. Sánchez dice que el trabajo del gobierno lo va a hacer el gobierno y Podemos lo mismo. No están rompiendo lazos. Esta es la tercera vez que respondo preguntas sobre Podemos, sobre la actitud próxima de Podemos. Las dos primeras he acertado y en esta también acertaré, creo o espero, porque
porque conozco quienes dirigen Podemos, ¿no? Es un reparto de papeles. Evidentemente Podemos puede escenificar esa radicalidad, sus bases son partidarias y ellos pueden hablar con golpistas y visitar las prisiones, igual que pueden defender a delincuentes condenados como Alfon o gente así. Eso no lo puede hacer el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, a lo que estamos asistiendo es a un simple reparto de papeles. Cosa muy distinta es que en un futuro no muy lejano, si Podemos ve caer al Gobierno de Sánchez, escenifique, digamos, o también intente sacar partido de esa caída, intentando hacer como que ellos le tumban. Pero no, Podemos y el Gobierno, con la visita a la cárcel, en este momento están cumpliendo un guión acordado previamente y en el que están ambos muy cómodos. Y ya por último, señor Timmermans, ¿está el separatismo más separado que nunca, por así decirlo? Bueno, tienen tensiones grandes. En realidad, si no llega a ser por la acción del Gobierno del Partido Socialista, seguramente esa unidad de acción entre los golpistas habría estallado. No ha estallado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Gobierno le ha dado, digamos, una cierta esperanza de que todos o casi todos salgan bien parados, tanto personal como políticamente. Ahora bien, desde luego, tanto si se declara la independencia, cosa que no va a ocurrir, como si, hubiera una oposición firme y real a sus manejos separatistas, entonces estallarían, porque por supuesto cada uno defendería su patrimonio. Y no olvidemos que la manipulación nacionalista tiene su origen, el adelanto de este proceso golpista tiene su origen fundamentalmente en un intento de los grandes oligarcas, de los Pujol y de sus testaferros, por lograr la impunidad. Así que en cuanto vean una posibilidad de desligarse mínimamente de los más insensatos y radicalizados y quedar, digamos, como los que promueven un acuerdo y, en fin, salvan del desastre a Cataluña y de paso salvan sus múltiples propiedades y dineros y sus 3%, pues entonces romperán esa unidad nacionalista o separatista. Asís Timmermans, gracias por este análisis y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. La mayoría de reproches en el PP no se han dirigido a Pablo Iglesias, que también han sido a Pedro Sánchez. Critica que sean los socialistas los que le llamen poco patriota cuando son ellos los que envían a Iglesias a prisión a negociar con aquellos que quieren romper España. De indecente. Así califica por su parte Albert Rivera el vis a vis entre el republicano y el líder de Podemos. El de Ciudadanos lamenta el papelón, dice, del presidente del Gobierno. A su juicio, el Partido Socialista debería reflexionar sobre los movimientos que está dando. Esa reprobación llega de parte de los socios de Sánchez, de Podemos, de los que están firmando en la Moncloa, de los que hoy hacen un vis a vis para repartir indultos a cambio de presupuestos, ¿no? Y a mí me parece una indecencia, una humillación para el pueblo español que tengamos a personas jugando con nuestras pensiones, con nuestra salud, con nuestra educación, con las políticas económicas y sociales del país. Sánchez no puede admitirse una negociación como esta. El único lugar donde hay que negociar es en el Parlamento y sobre todo hay que cumplir con Europa y cumplir con los españoles. Por tanto, a mí me parece una indecencia que hoy por hoy se esté negociando en una cárcel con un señor que ha intentado dar un golpe a la democracia y que esté España en vilo y España pendiente de personas que han querido liquidar nuestro país. Yo creo que el constitucionalismo debería unirse. Sánchez ha abandonado el constitucionalismo, lamentablemente. Y abrimos ya nuestra habitual sección diaria de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Alba. Bueno, hoy Junqueras ha sido uno de los protagonistas del día. Uno de los protagonistas del día, efectivamente, estando en prisión, que no lo hemos visto en ninguno desde hace muchos meses, desde hace exactamente un año que a Oriol Junqueras no se le ve físicamente y sin embargo está presente. Hoy quería hablarles de algo que está relacionado con el editorial que hemos emitido en este informativo hace solo unos minutos. Oriol Junqueras es un hombre que se formó en el Liceo Italiano de Barcelona y Oriol Junqueras es un hombre profundamente católico. Esto lo hemos conocido casualmente a raíz de su encarcelamiento, no antes. Antes no supimos nada. Bueno, pues precisamente con motivo de ese catolicismo, no sé si recuerdan ustedes unos audios
en el juicio en el que el juez Llarena le preguntaba por su presunta implicación en los acontecimientos violentos, y él decía que en tanto que católico él no podía estar nunca de acuerdo con la violencia. Bueno, pues como digo, hoy precisamente en esta línea católica, en esta línea cristiana y religiosa, ha escrito un texto muy interesante, una columna muy interesante, en el periódico Nació Digital. Van a verlo, se llama Els Puristes, que significa los puristas, y es en realidad una crítica mordaz al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Esto se marca en ese conflicto que ahora mismo tienen Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT. Es decir, Puigdemont y Quim Torra por un lado, Oriol Junqueras por otro. Oriol Junqueras, en este panegírico lleno, trufado de referencias a la Biblia y a los textos sagrados, se refiere, sin citarlo, a Quim Torra como un purista. Ahí están viendo ustedes el primero de esos destacados, que creemos que es importante que ustedes conozcan. Dice: el Dios del Nuevo Testamento no resta, sino suma. No impone nada a nadie, sino que comparte con todo el mundo. Esto es un misil, obviamente, a la línea de flotación de ese esencialismo y de ese separatismo casi étnico que propugna, según los textos que hemos conocido, el presidente racista Quim Torra. No es el único texto que merece la pena, la única frase que merece la pena que ustedes conozcan. Dice en este segundo texto que cuando el gran purista, podemos estar siguiendo, pensar que estamos hablando de Quim Torra o incluso de Carles Puigdemont, que por cierto Puigdemont no le llamó en ningún momento a Oriol Junqueras por teléfono a la cárcel. Esto es algo que ha dolido mucho en las filas de Esquerra Republicana. Dice Oriol Junqueras que cuando el gran purista que acusaba a todos de no ser suficientemente puros se quedó sin trabajo por el triunfo del amor fraterno, entonces y solo entonces Dios pudo ser reconocido por fin como Señor del cielo y de la tierra. Otra crítica velada, desde luego, implícita, sin citar nombres, sin citar, por supuesto, partidos, a ese separatismo esencialista y purista que Oriol Junqueras tanto critica. Esto se entiende también en una nueva dinámica política según la cual Esquerra Republicana estaría intentando transformarse en un partido más posibilista, igualmente separatista, pero más posibilista, más cercano a Podemos en Cataluña, incluso algunos sectores del PSC. Un poco menos atolondrado, un poco menos sobreexcitado en su separatismo y un poco más posibilista. Es por eso que este texto critica a lo que él considera un separatismo de corte esencialista. El siguiente texto dice: ciertamente el largo de la historia, los puros, otra vez esa referencia a los puros, han destruido lenguas, ideologías, religiones, familias y todo tipo de comunidades humanas. Si se fijan aquí, ya la referencia es suya propia, no hace referencia a ningún texto sagrado, y ya se acerca un poquito más con esto de las lenguas y de las comunidades humanas al escenario político. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No sé si tenemos, Alba, algún texto más de Oriol Junqueras. Sí, este es también muy interesante. Esta es quizá el colofón de este texto que se titula Els Puristes. Por eso, como en tantísimos otros ámbitos de la vida, nuestra república será fraternal o no será. Y en ese sentido, nunca está de más recordar que la fraternidad es uno de los valores fundamentales del republicanismo y es imprescindible para construir la libertad y la igualdad de todos. De hecho, para construir el reino de su Padre en la tierra, Jesús fue a buscar y acogió a todos los impuros. Dice Junqueras: los puros quieren ser cada vez más puros y por tanto, por definición, son cada vez menos. Y en realidad prefieren perder que ganar porque la derrota les permite reivindicar eternamente su pureza, mientras que la victoria debe ser necesariamente compartida. Esto es Alba, a mí me parece una declaración de intenciones, porque además hay que tener en cuenta que Esquerra Republicana, sobre todo unos años a esta parte, desde que Oriol Junqueras tomó las riendas de Esquerra Republicana, tomó las riendas del partido, ha procurado integrar a miembros en su ejecutiva que no fueran catalanoparlantes, el caso de Gabriel Rufián, que no fueran incluso nacidos en Cataluña. Gabriel Rufián y muchos miembros de la ejecutiva de Esquerra Republicana son nacidos o de padres y desde luego abuelos nacidos fuera de Cataluña. De manera que él combate o pretende combatir ese purismo, ese esencialismo que encarnaría el PDeCAT de Puigdemont y de Quim Torra. Hay un último vídeo que en ese sentido quiero mostrarte, tiene que ver con Josep Borrell, que saben ustedes que es el ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pues se refería Josep Borrell a
a esa vena metafísica trascendente que le ha sobrevenido de repente a Oriol Junqueras, se referia, com dic, a Oriol Junqueras con estas paraules. I mossèn Junqueras, des de la presó, ens acaba de dir... No rigueu, a mi... Ho dic amb tot el respecte, perquè a mi, quan el veig, em recorda mossèn Rafel, que era el capellà del meu poble. Era exactament la mateixa arquitectura física y mental. Me recuerda a Mosén Rafael, que es en catalán, en español es el padre Rafael, que parece que es el párroco de su pueblo, y dice que tiene la misma arquitectura física y mental que Oriol Junqueras. Todo esto entre risotadas de los miembros del PSC. Bueno, pues quería simplemente que los espectadores conocieran, Alba, ese matiz católico, presuntamente católico de Oriol Junqueras, ahora sobrevenido cuando está en la cárcel. Lo dejamos en presunto. Rafa, gracias. Gracias. Abrimos página económica, 4 millones de euros. A esta cifra asciende el patrimonio de bienes de la ministra portavoz Isabel Celaá con su marido. Datos que desvelan exclusiva OK Diario, que han realizado una valoración de los pisos, chalés, fincas y caseríos. Según el Digital, suman, atención, 20 veces más de lo que la socialista habría puesto en esa declaración de bienes publicada por el Boletín Oficial del Estado. En esta declaración solamente aparecen 195.000 euros, una cantidad que defiende ella misma y el propio Ejecutivo. Y ahí están viendo en sus pantallas cuáles son las propiedades de Isabel Celaá. Un palacio en Neguri, una zona, como saben, muy próxima a Getxo, en Bilbao, de 320 metros cuadrados, que asciende a 2 millones de euros. Una casa en Tangora, de otros 2 millones. Y 2 pisos en el centro de Bilbao, además de una casería en Álava de 1,2 millones de euros. No sabemos si Pedro Sánchez pasará a la historia por su etapa como presidente, pero seguramente todos le podrían recordar como uno muy poco original. Y es que después de las acusaciones de plagio hemos visto que la política marketingiana del socialista no tiene mucho de original. Por los ojos entran los antojos, dice el refranero español, y es que Pedro Sánchez es poco original en cada paso que da o en las decisiones que toma, porque ya nos hemos dado cuenta que no son ideas suyas. Hablamos de plagios y no solo en su tesis. Presten atención. Este es el nuevo vídeo difundido por el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poco. Solamente hay 14 mujeres en el mundo que son presidentas. Bueno, pues yo ya he recogido casi todo del despacho. Un vídeo muy parecido a este de Obama, expresidente de los Estados Unidos. Y a este otro de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Las coincidencias son evidentes. No ha sido la única vez que Pedro Sánchez ha utilizado las redes sociales para promocionar las medidas de su gobierno a través de la utilización de los menores de edad. Lo comprobamos en este tuit que ha publicado hoy el presidente del gobierno. Estrategias de marketing de gobierno, gestos y puro postureo. En el mensaje adjunta varios dibujos que le han dedicado algunos niños de la ONG Save the Children en España, en el que resaltan su cargo como jefe del Ejecutivo. Ver estos dibujos renueva mi compromiso por la erradicación de la pobreza infantil, escribe el presidente. Pero esta no es la primera ni la segunda vez que se le acusa de plagio. Esta foto del presidente en el Falcon recuerda y mucho a esta otra de Kennedy. Comparen ambas imágenes. Esto ocurrió 2 semanas después de ser nombrado presidente, y el problema no es que el presidente se ponga las gafas dentro de un avión, que también, sino que lo publique a través de las redes sociales oficiales de presidencia, imitando la mítica foto del presidente americano Kennedy en su avión presidencial. No queríamos decirlo así, pero así es. Culo veo, culo quiero, señor Sánchez. De plagios y de los de Sánchez tendremos más tiempo para analizarlo en profundidad y con lupa en el especial informativo de este fin de semana de Xavier Orcajo. Tenemos conexión en directo con el Xavier. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, después de las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de Sánchez, llegan ahora las copias en su política de marketing, incluso usando a los más pequeños. Sí, usando a los más pequeños, pero siempre copiando lo que a él y a sus asesores les parecen los más cool del mundo de la política, sea Obama, sea Justin Trudeau, a veces, en fin, lo que van pillando por ahí que se pueda copiar. Copiar pues las gafas como Kennedy en el avión presidencial, o copiar los paseos por las avenidas de Nueva York como si fuera pues un personaje de Hollywood, más que el presidente con 83 diputados de una
país del sur de Europa. Él no parece entender eso, él va a vestir la idea pues con los niños y con las niñas, la pobre niña esa torturada en Moncloa y los otros niños que les llevan, en lugar de ir a la Coca-Cola a hacer la redacción, los llevan a la Moncloa y se encuentran un tío que les dice, no, si aquí para ser presidente no hay que estudiar, hombre, no pasa nada. Yo tenía muy malas notas y mira, aquí estoy. No les recuerda que hay que ganar unas elecciones, que sería bueno, para que esos niños se construyeran democráticamente en buen estado de salud. Javier, el otro día sacamos en este informativo un vídeo de 2016 en el que Sánchez detallaba lo que él no estaría dispuesto y que no estaría dispuesto a vender su alma con tal de estar en el poder. Parece que alguien se ha sentado sobre sus esquemas y los ha roto todos, ni transparencia ni ejemplaridad, y mucho menos coherencia. Claro, no le pidas coherencia. Él lo que es hábil es en la rectificación, en el globosonda, en el que los ministros se contradigan y uno haga una cosa, el otro la contraria. Y así, bueno, en eso y en que sus patrimonios no sean lo que nos tenían declarado y en que sus declaraciones políticas acaben siendo un mecanismo para que los independentistas y los que han estado en la conspiración contra España controlen el gobierno de un país con dificultades, con serias dificultades. No solo en Cataluña, sino en otras cosas también. Y bueno, pues Pedro Sánchez está en vestir una idea un poco estrafalaria de ser un presidente pues que está reñido con el protocolo, que hace cosas torpes, hace cosas pues en las que mete la pata, del besamanos con los reyes al otro día con Juncker en la Comunidad Europea o con la primer ministra Theresa May, donde estuvo corto y no puede aceptar un encuentro en la antesala del ascensor en la Unión Europea. Eso es poco serio y le lleva por muy mal camino. Así es que en el especial de Intereconomía, el sábado a las 10 de la noche, nos vamos a reír contando todas las peripecias de Mr. Copión con K. Y lo ponemos con K porque es mucho más cool que ponerlo con C, que sería lo apropiado. Javier, nos vemos en tu especial. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Falso amor, falso amor, falso amor. La banca respira aliviada, pero de momento el golpe a los bancos de que sean ellos y no el cliente los que deben pagar el impuesto de escritura no es definitivo. El Tribunal Supremo congela la decisión de hace apenas 2 días, de anteayer mismo. El alto tribunal va a estudiar si vuelve a rectificar esta última decisión, que ya suponía una modificación de la anterior sentencia fechada en el 28 de febrero. El presidente de la Sala justifica su decisión en que la sentencia que atribuye el tributo a los bancos ha supuesto un giro radical de la jurisprudencia, así como por la enorme repercusión económica y social de lo acordado. Para quien se compra la vivienda, el préstamo hipotecario es un ir y venir de papeleos y gastos que empiezan incluso antes de la firma. Veamos ya cuáles son los gastos que tiene una hipoteca. Pongamos, por ejemplo, una hipoteca media de 300.000 euros. Son 5 gastos de constitución. La gestoría, que siempre es una asociada al banco y que se suele imponer, es el pago del impuesto y la inscripción en el registro, en torno a unos 200-400 euros. El de notario, otros 500.000 euros. Es la minuta que cobra por realizar las escrituras públicas. Luego el de registro de propiedad, los gastos propios de registrar esa vivienda, que pueden llegar hasta los 200 euros. Y luego el gasto de tasación, 350-400 euros. A efectos hipotecarios, si una persona deja de pagar la hipoteca, en base a la tasación se adjudica la vivienda. Y ya por último, el impuesto de actos jurídicos documentados, que en Madrid suele ser de un 1%, en comunidades como por ejemplo, como decimos, en la capital. Estos gastos en una hipoteca media de 300.000 euros ascienden hasta casi los 6.000 euros. Unos gastos que, si finalmente el Supremo lo confirma, deberá ser el banco quien se haga cargo de ellos. Y ha sido en las filas de Ciudadanos de donde ha salido la petición de que no haya más abusos en el momento de pedir hipotecas. Toni Roldán, el portavoz de Economía del partido, ha presentado una batería de medidas para que haya transparencia y protección al consumidor. Lo que sí quería destacar es que esta semana hemos presentado las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro y entre ellas incluíamos unas cuantas medidas para asegurarnos que no vuelva a haber abusos como los hubo durante los años del boom
con las personas que piden hipotecas, para que haya más transparencia en los contratos hipotecarios, para que tengamos una agencia de protección del consumidor financiero, para que tengamos un sistema, en definitiva, más transparente, un sistema financiero. Datos del ya conocido como CIS catalán. El Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat de Cataluña pone a Esquerra y a JxCat por encima de Ciudadanos, que sería tercera fuerza en su último barómetro publicado este mismo viernes. Concretamente, y contando con que un 21% de los encuestados no iría a votar o no ha contestado, concluye que Esquerra vencería en unas hipotéticas elecciones autonómicas con un respaldo del 18,9% de los votos. Se situarían a la cabeza, por tanto, delante de JxCat con un 15,1% de los votos en las urnas. Ciudadanos bajaría hasta una tercera posición, concretamente con un 10,5%. El PSC en cuarta con un 8,6%, de la CUP con un 6% y el PP con un 1,6%. Jusapol presenta una denuncia a Quim Torra por incitar a la violencia contra los agentes de la Policía Nacional que se manifestaron en Barcelona. El sindicato inicia medidas legales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como decimos, contra el presidente de la Generalitat y también contra el conseller de Interior, Miquel Puig, y el director general de la Administración de Seguridad, Jordi Jardí, por unos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. El sindicato quiere que sean citados como investigados por haber incitado al odio y el boicot de la manifestación de policías y guardias civiles del pasado 29 de septiembre. En su escrito considera que el dispositivo de seguridad fue insuficiente y que respondió a instrucciones políticas de los denunciados. Destaca que los participantes fueron insultados y agredidos por los denunciados. Y hablamos ya con Pablo Pérez, el portavoz de este sindicato de Jusapol. Se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Han presentado una denuncia contra Torra, Puig y Jardí. ¿De qué delito se les acusa? Hombre, pues realmente le acusamos de un delito... Perdón, es que le oigo mal. Sí, les acusamos de un delito contra los derechos de manifestación. Entendemos que las medidas que adoptaron no fueron las necesarias para garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la manifestación, y lo que solicitamos es que comparezcan, se les tome declaración como investigados a los tres y explicar los diferentes hechos que ocurrieron ese día y a lo largo de lo que ocurrió anteriormente. Nosotros solicitamos esa manifestación con el plazo establecido. Se les comunicó además que había diferentes notas en redes sociales que avisaban de que iban a tratar de boicotear esa manifestación, entre ellas, una de ellas, del señor Torra, donde manifestaba que necesito que todo el mundo esté allí, tenemos que estar 15 días, refiriéndose a la Plaza San Jaume, para evitar que pudiésemos partir desde allí en nuestra manifestación, al igual que el resto de manifestaciones de Miquel Puig, en la cual, pues hombre, desafortunadamente justificaba esas agresiones y ese boicot a la manifestación, aludiendo a que habíamos ido allí a provocar y de fiesta, cuando queda totalmente claro que a nivel nacional hemos hecho más de 70 manifestaciones, todas ellas pacíficas, y reclamando algo que queremos que es de justicia, como es la equiparación salarial entre todas las policías de España. Pues señor Pérez, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Vale, muchas gracias. Albert Rivera, como nunca antes lo habían visto. El líder de Ciudadanos se anima a tocar el piano en plena calle de Madrid. Deja por unos momentos la política para convertirse en un pianista. La Fundación Jesús Serra del Grupo Catalán Occidente y el Concurso Internacional de Música María Canals han convertido las calles de Madrid en un escenario al aire libre, con la instalación de 8 planos de cola para invitar a tocar a todos los aficionados. Los instrumentos están situados a lo largo de la calle Serrano, así que ya saben, si van a estar por Madrid, copien a Albert Rivera y anímense a tocar alguno de estos instrumentos.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha despedido de Santa Pola, la localidad alicantina donde tenía plaza de registrador de la propiedad, con una comida multitudinaria en la que se encargó de subrayar que las despedidas nunca son definitivas. Durante el homenaje, en el que estuvo arropado por profesionales de su sector y cargos locales y provinciales del propio PP, el expresidente bromeó con su vuelta a la política. Escuchen lo que decía Mariano Rajoy. Para mí no es un almuerzo de despedida, porque aquí uno nunca se despide de nada y las puertas para volver están abiertas en cualquier faceta de la vida, en Santa Pola y en otra que es exactamente la que todos ustedes están pensando pero no piensan. La gota fría no es el único fenómeno de la naturaleza que ha golpeado a España. Un terremoto de magnitud 4 ha sido registrado en Conil de la Frontera. Ha sido durante la madrugada de este viernes, pero por suerte no hay constancia de daños materiales ni personales. El seísmo se ha producido en torno a las 6 de la madrugada, a una profundidad de 57 kilómetros, según ha detallado el Instituto Geográfico Nacional. Efectos de la gota fría, alerta máxima en el Mediterráneo por fuertes lluvias y tormentas. Lo que hemos visto desde ayer por la noche han sido cortes, evacuación de centenares de personas, ríos desbordados y riadas en las calles. Continúan las precipitaciones. Miriam Olivas, muy buenas noches. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Buenas noches, Salva. Así es, las precipitaciones no cesan y han devastado ciudades como Teruel, Tarragona y Castellón. Ayer se alcanzaron 230 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Es por eso por lo que AEMET puso en alerta roja a estas ciudades. Y aunque ahora se encuentren en alerta naranja, los servicios de emergencia han aconsejado que no se cojan los coches. Esta mañana se han cerrado las universidades en Valencia y en Castellón, y también los colegios. Más de 300.000 alumnos no han podido asistir a clase. También se han cortado carreteras y algunos tramos de cercanías. Una de las zonas más perjudicadas por esta gota fría ha sido Benicarlo, en Castellón, donde se han alcanzado hasta 246 litros por metro cuadrado. Además, hay varios daños materiales en esa zona, aunque todavía no se puede saber hasta qué punto van a llegar esos daños hasta que no pase esta borrasca. Este fin de semana, el sábado, continúan las precipitaciones, aunque con temperaturas más altas. El domingo habrá también precipitaciones, pero menos viento, así que recuerden, no dejen en casa el paraguas porque las lluvias continúan. Miriam, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. 19 de octubre, Día contra el Cáncer de Mama. Hace apenas un año se lanzó una campaña bajo el nombre de Conoce tus limones, con el lema de la vida te ha dado limones, pero ¿los conoces? El objetivo es claro, explicar los 12 signos visibles que pueden ser síntomas del cáncer. Estas señales son sentir una masa densa, una bolladura, llagas en la piel, rojeces o calor en la misma, fluidos extraños e inusuales, hoyuelos, bultos, venas que sobresalen, pezones retraídos, cambio en la forma o en el tamaño, piel de naranja y bultos ocultos. Y abrimos ya nuestra habitual sección de tendencias de todos los viernes con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, creo que esta semana, hoy mismo vamos a hablar de un color del que precisamente vienes vestida, ¿no? Eso es, vamos a hablar del color rojo. Va a ser tendencia esta temporada, todos los otoños llega pisando fuerte y este año lo va a hacer también, porque ya lo dijo hace muchísimo tiempo el diseñador Bill Bass, un diseñador neoyorquino: cuando dudes, viste de rojo. Cuando llega el frío y nos vemos peor cara, podemos vestirnos de rojo. Es un color que, según los estudios psicológicos, demuestra que aumenta la tensión muscular, activa además la circulación y también nuestras palpitaciones. Es, en definitiva, Alba, un color que nos aporta muchísima vitalidad, y por eso, cuando vamos vestidas de rojo, como estamos viendo en pantalla, todos estos looks son absolutamente favorecedores. Cuando nos vestimos de rojo nos vemos mucho más favorecidas y este es el efecto que creamos también en quien nos mira. Además, creo que es un color que sienta muy bien tanto a rubias como a morenas. Es indiferente. Todas, y a ellos y a ellas. Bueno, más asuntos. Otro tema para este fin de semana, ¿alguna receta?
una receta buenísima, porque además la semana que viene, que ahora que ya empieza el frío, ya tenemos que empezar a preparar las cremitas y los purés de la temporada. Vamos a preparar uno este fin de semana que nos manda Valentina Mandarina, que es una chica muy activa en las redes sociales, y es una crema de calabaza, de zanahoria y de naranja. Para prepararla necesitamos una lista de ingredientes, que a ver si nos los pueden mostrar, y os aconsejo desde casa que le toméis una fotografía porque de verdad que merece muchísimo la pena. Lo que vamos a utilizar son 2 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla, 3 tazas de zanahorias en dados, un trozo de calabaza, la cáscara de una naranja, 3 tazas de agua, una pizca de jengibre, una cucharada de zumo de naranja, una pizca de comino molido y sal y pimienta al gusto. Se hace como un puré tradicional, simplemente todos los ingredientes los vamos a picar muy finitos y los vamos a meter en una olla para cocerlos a fuego lento. Cuando ya estén preparados, los pasamos por la batidora y listo, la decoramos como más nos apetezca. Vamos a ver el resultado final. La crema de calabaza quedaría tal que así. ¿Qué te parece, Alba? Tiene muy buena pinta. ¿Cuánto se tarda más o menos en Es elaborarlo? muy rápida, simplemente tenemos que cocer los ingredientes a fuego lento, tardamos como unos 15 minutos aproximadamente. ¿Mejor para comer o para cenar? Como Indiferente. gustes, como gustes. Se puede conservar muy bien en botes de cristal, porque de hecho el plástico no conserva muy bien los alimentos y cada vez tenemos que tender a utilizar menos plásticos. De hecho, no sé si sabes que ahora hay un reto muy activo en las redes sociales, que es un reto que ha puesto en marcha National Geographic en España, ¿vale? Entonces están participando muchísimos famosos. Se llama Planeta o Plástico, y lo que están haciendo es utilizar el hashtag Yo Elijo Planeta para promocionar una actividad mucho más para cuidar el medio ambiente, digamos, para concienciarnos un poquito de que tenemos que cuidar los mares, los océanos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, Alejandro Sanz se ha animado a participar, se han animado también pues actrices como Marta Azas, muchas modelos también, cantantes, periodistas. Bueno, en fin, es un reto que está triunfando en las redes sociales y que merece mucho la pena seguir. Y simplemente consiste en hacerse un selfie o una foto con el plástico en la boca. Con una bolsa en la boca y ponemos el hashtag Yo Elijo Planeta, y con esto ya logramos crear un impacto, porque realmente las fotos, como vemos por ejemplo esta de Iniesta, son muy impactantes. Entonces es de lo que se trata, ¿no? De llamar la atención en las redes para que todo el mundo sepa que esto es un problema que existe y que tenemos que atajar. Bueno, hemos visto muchos retos virales, pero desde luego que este creo que merece la pena, ¿no? Totalmente. Pues Elisa, una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero nosotros volvemos el lunes. Mientras tanto, hoy les dejamos con 6 Mujeres sin Piedad a las 10 de la noche con Los del Río, pero mañana especial con Xavier Orcajo sobre Pedro Sánchez, como dice el periodista Xavier Copión. Nos despedimos además con un vídeo de la Policía Nacional en el que muestran su compromiso contra el cáncer de mama. Desde esta casa, desde Intereconomía, enviamos un mensaje de fuerza y apoyo a todas esas mujeres que luchan contra este cáncer. Ganaréis. Buen fin de semana. Buenos días. Bien, pues vamos a pasar lista y os voy a nombrar el servicio de hoy, día 19 de octubre. De la Torre, sí. Vas con el inspector Rafael Morillo, sí. 5611, lleváis la zona 1, Parque Enrique Tino Galván para control de perros, y a las 10 un precinto en la calle Tellez, número 8. Serino, sí. Vas con Morel, zona 3, control de vertidos, Soler, sí. Casado, sí. Tenéis la zona 2 y luego tenéis inspección de talleres en el puente de Vallecas. La meseta a las 10:30 y el vehículo que lleváis el 6264. Narro, sí. Noelia. Sí. Póngase en pie. ¿Se ha dado usted cuenta de que va mal uniformada? Sí, mi subinspector. Póngase la hombrera que le falta. Bien, pues van a la casa de campo y buen servicio a todos.